micrófono ahí a un lado de la silla. Ahí lo tienen a un lado de su micrófono. Muy buenos días a todos. De nueva cuenta, esta es la tercera llamada. Bienvenidos al Foro de Seguridad Total, Retos y Oportunidades para Tijuana. Este encuentro, organizado por la Asociación Civil Unidos con Ley, tiene el objetivo de compartir experiencias y visiones de quienes en primer término participaron directamente en una de las etapas más cruciales para esta región desde el punto de vista de la seguridad entre los años 2007 y 2010 aproximadamente, desde diferentes trincheras como las corporaciones de seguridad, la iniciativa privada, el activismo ciudadano o los medios de comunicación. Y en segunda instancia, desde la perspectiva actual, para tratar de aprovechar ese recorrido y encauzarlo hacia los retos y las oportunidades que la ciudad de Tijuana ofrece. Una vez más, bienvenidos a todos. Mi nombre es José Ibarra y estaré moderando este foro. Me permito presentarles a nuestros expositores. Les pido, después de compartirles algunos datos curriculares, brindarle un aplauso inicial a cada uno de ellos. Alfonso Duarte Mújica, general de división, diplomado del Estado Mayor Presidencial en retiro, con más de 50 años de experiencia en trabajo de seguridad nacional. Entre sus múltiples cargos, fue comandante de la Segunda Región Militar, donde encabezó importantes operativos para controlar al narcotráfico. Nació en Ciudad de México, pero desde muy joven vivió con su familia en Puente de Ixtla, en Morelos, donde su madre le inculcó el amor por la patria y la admiración por el ejército mexicano, al que ingresó apenas a los 16 años. Y lo llevó a escalar con éxito en los distintos rangos en diferentes asignaciones en múltiples zonas del país, destacando, por supuesto, en este caso, su labor en Baja California, donde una vez más le damos la bienvenida y les pido un fuerte aplauso para él. Julián Leizaola Pérez, teniente coronel del Estado Mayor en retiro y licenciado en Administración Militar. En la función pública ha ocupado múltiples cargos en diversas entidades de la República Mexicana, entre ellos secretario de Seguridad Pública de Tijuana, secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua y subsecretario de Seguridad Pública de Baja California. En cada una de las funciones que desempeñó, se caracterizó por un trabajo operativo frontal, dando resultados en las estrategias de seguridad. A lo largo de su carrera ha sufrido amenazas y atentados producto de su labor, lo que nos habla de los sacrificios que ha hecho en lo personal por el bienestar de nuestra sociedad, y por ello pido un fuerte aplauso para Julián Leizaola. Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Z, periodista con más de 30 años de carrera con especialidad en periodismo de investigación. Durante su trayectoria ha ganado múltiples reconocimientos como el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas y el Premio de la Valentía en el Periodismo, otorgado por la International Women's Media Foundation. También profeta en su tierra, recientemente integrada al Paseo de la Fama de su ciudad natal, Tijuana. Al frente del Semanario Z, se ha distinguido por ser una de las casas editoriales más valientes en México, un país donde lamentablemente sabemos es uno de los más peligrosos para ejercer este oficio. Líder y referente del periodismo a nivel nacional, pido un aplauso para Adela Navarro. Roberto Quijano Sosa, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, socio del despacho Cervantes Quijano. Cuenta con estudios en Derecho Comercial por la Universidad de San Diego, California. Se ha desempeñado como consejero del Instituto de Transparencia del Estado de Baja California. Fue regidor independiente del Cabildo de Tijuana. Fiel creyente de la participación ciudadana, representa una voz influyente en nuestra comunidad, ya sea desde el sector empresarial, el activismo social, organismos de transparencia, la función pública o al frente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, cargo que ostenta actualmente. Roberto Quijano, bienvenido, un fuerte aplauso para él. Bueno, pues les voy a explicar básicamente la estructura de este foro después de haber presentado a cada uno de nuestros exponentes. Vamos a iniciar con un planteamiento que cada uno de ellos hará en un tiempo máximo de unos 10 minutos de lo que fue la etapa de 2007-2010, los retos en cuanto a la seguridad y cómo ven el tiempo actual. Es una exposición inicial, después pasaremos a una primera ronda de preguntas, en este caso hechas por un servidor, y después también a preguntas abiertas al público, que ya me hicieron llegar algunas de ellas. No sé si cuando entraron tuvieron la oportunidad
de registrar su pregunta, o si no, si nos queda el tiempo, pues también lo haremos a lo mejor de forma directa a través del micrófono. Vamos a ir también midiendo un poquito los tiempos sobre este foro. Sean bienvenidos todos e iniciamos. Vamos entonces con el planteamiento inicial. En este caso, le cedo la voz al general Alfonso Duarte Múgica. Muchas gracias. Pues realmente me siento muy emocionado después de 11 años regresar a estas tierras bajacalifornianas, donde veo muchos amigos a los que recuerdo diariamente durante los 5 años de estancia que estuve aquí en Baja California, más de 2 años como comandante de la segunda zona militar, y debido al apoyo de todos ustedes, fui ascendido al grado inmediato superior de general de división y fui comandante de la segunda región militar allí en Mexicali, en donde continuamos llevando a cabo la lucha contra la delincuencia organizada con resultados bastante positivos. Quiero agradecer la presencia de la licenciada Adela Navarro, quien los medios de comunicación de otros programas de radio y televisión nos apoyaron junto con el semanario Z para que precisamente tuviéramos una guerra de propaganda para combatir a la delincuencia organizada, ¿sí? También es muy importante la presencia de todos los empresarios, que realmente en aquel entonces fue de una presión hacia las autoridades federales y estatales, precisamente para que se restituyera la seguridad aquí en el estado de Baja California. Como ustedes pueden ver, quiero primeramente hacerles una exposición del concepto de seguridad, que el concepto de seguridad es una condición esencial, indispensable en todo tipo de actividad del ser humano o de un grupo social, precisamente para desarrollarse con libertad. Aquí podemos conceptualizar a la seguridad nacional, que está constituido para estos casos en la seguridad pública, que es la que garantiza la seguridad de los ciudadanos, la seguridad interior, que protege a las instituciones para que cumplan con su cometido, y la seguridad exterior, que es la que garantiza la seguridad del país contra amenazas del exterior. Aquí podemos ver que la seguridad pública es la base en donde se asienta la seguridad nacional. Podemos establecer que existen antagonismos en la vida del país. Estos antagonismos son obstáculos o interferencias que impiden o limitan la consecución de los objetivos nacionales. Estos objetivos nacionales normalmente son 3, que es el bienestar del pueblo, la seguridad y el prestigio nacional ante el concierto de las naciones. Toda función del Estado debe de ser estos 3 conceptos. Los antagonismos también se clasifican por su origen, por su temporalidad y espacio y por su grado de temporalidad. El primer antagonismo que tenemos es el factor adverso. Esto es cuando se presenta un fenómeno meteorológico como el sismo, un huracán, en donde desestabiliza la vida normal de la sociedad, y entonces el Estado tiene que participar para resolver los daños generados por este fenómeno meteorológico, y una vez resueltos los problemas, pues entonces ya desaparece este tipo de presión. Pero vamos a suponer que no se ha resuelto todavía, entonces el factor adverso se convierte en presión, que es el segundo tipo de antagonismo, en donde se sigue presionando al Estado para que precisamente se resuelvan esos problemas.
La presión dominante es el ejemplo que tenemos en caso del gobierno de Estados Unidos, que denuncia que la producción de fentanilo pues está afectando las vidas humanas de los ciudadanos norteamericanos e invita al gobierno a que se lleven a cabo acciones más contundentes para su combate. Esta es una presión dominante que toma en cuenta el gobierno para que precisamente las relaciones bilaterales se mantengan con normalidad. Y al último tenemos la amenaza. Esta amenaza sí constituye un factor importante para la seguridad nacional. Tenemos que la amenaza es un antagonismo patrocinado por el poder de otro Estado, grupos desafectos al gobierno o bien por la delincuencia organizada. Esta amenaza cuestiona la existencia del Estado y se manifiesta por acciones violentas en los campos político, económico, social y militar. Aquí tenemos que la delincuencia organizada constituye una amenaza para la seguridad interior del país. Esta se lleva a cabo a través de la ejecución de actos de terror en contra de la población civil para atemorizarlas y agresiones contra las Fuerzas Armadas. Aquí, en este esquema, se puede apreciar dentro del círculo cuáles son las fortalezas de la delincuencia organizada y en la parte exterior cuáles son la estrategia integral por parte del Estado para combatirlas. En este sentido, las fortalezas de la delincuencia organizada es que ellos buscan un control territorial. También son organizaciones con grandes capacidades operativas, financieras y corruptoras. Tratan de debilitar a las autoridades públicas y principalmente, aquí es donde me quiero detener un poco, ¿sí? Tienen una base social y buscan un perfil transnacional buscando las bondades del Tratado de Libre Comercio para comercializar sus productos ilícitos en el mundo, no nada más en Estados Unidos, sino también en Europa y en Asia. Ante todas estas fortalezas se deben establecer una estrategia integral por parte del Estado para combatirlas. La primera de ellas es llevar a cabo la capacitación de las autoridades públicas para el combate a la delincuencia organizada. ¿Qué significa esto? Recuerdo cuando el teniente coronel Izaola era director de Seguridad Pública, se llevó a cabo una serie de depuración de las fuerzas de seguridad pública porque éstas estaban coludidas con la delincuencia organizada. Recuerdo que venían aviones para llevarse a todos los policías que legalmente se había comprobado su colusión con la delincuencia organizada. Posteriormente se llevaba a cabo un reclutamiento, se llevaba a cabo su adiestramiento y al final, ¿sí?, se homologaban los sueldos que una vez pasado este proceso, ya teníamos nosotros que hacerle honores al policía porque morían en el cumplimiento de su deber en el combate a la delincuencia organizada. El asta bandera de la segunda zona militar, ahí es donde se le hacían honores a estos policías que entregaron su vida por el bien de la seguridad de aquí de la comunidad. El otro aspecto es de que tenemos que llevar a cabo la desarticulación de cadenas y redes en todos los aspectos, político, económico, social y militar. Se tiene que fortalecer las instituciones
públicas responsables del combate a la delincuencia organizada en los 3 niveles de gobierno. Ahorita vemos una especie de incertidumbre por parte de la ciudadanía y también por parte de las autoridades por la falta de conocimiento de sus funciones públicas, ¿sí? De tal manera que no están desempeñando sus funciones, ya sea por falta de capacitación, ya sea porque están actuando con corrupción, pero estamos en un sistema que ahorita precisamente se vienen las contiendas electorales y es una oportunidad que tiene el país para que el pueblo ya no nada más tenga un voto realizado con el estómago, con el hígado, con el corazón, sino que también tenga un voto pensado para elegir realmente a la persona idónea que va a guiar los lazos políticos, económicos y principalmente de seguridad de todo el pueblo de aquí de Tijuana, de Baja California y del país. Hay una parte muy importante que fue realmente el éxito fundamental en el combate a la inseguridad en los años del 2008 al 2012, que fue precisamente impulsar y consolidar políticas de prevención del delito y la violencia a través de la participación ciudadana, con sólidas políticas de desarrollo social y prevención situacional que permitan restablecer la confianza ciudadana y reconstruir el tejido social de nuestras comunidades. ¿Qué significaba esto? Que realmente en aquel entonces hubo un lema que promovió el personal militar y que el semanario Z lo difundió en todo el estado, de que nosotros íbamos. Eran los momentos en que todavía no se podía confiar en las autoridades de seguridad pública. Esto generó, ¿sí? Tengo que hacer un reconocimiento al general Aponte Polito, que fue comandante de la segunda región militar, que fue pionero, y posteriormente ya tuvimos que llevar a cabo la continuación de esta labor de entrega completa, ¿verdad?, para estar combatiendo la delincuencia en todos sus frentes. Ante este llamado de que nosotros sí vamos, entonces la sociedad civil empezó a enviar denuncias ciudadanas anónimas que las recibíamos con por vía telefónica y las íbamos registrando y actuábamos en horas nocturnas precisamente para no tener efectos colaterales. ¿Qué significaba esto? De que no se fuera a perjudicar la vida de un niño, de una mujer ajena a los delincuentes. Entonces tuvimos todo el análisis para precisamente llevar a cabo acciones en donde hubiera el menor número de bajas, tanto por parte de los delincuentes como por parte de las autoridades. En este sentido, fueron muchas las denuncias, mucha la información, que llegó el momento en que tuve que declarar ante los medios de comunicación que también tuvieron una participación fundamental en el combate a la delincuencia organizada, lo vuelvo a corroborar. Declaré de que yo tenía ojos en todo el estado de Baja California, porque cualquier irregularidad nos la informaban y nosotros, ellos, la sociedad, ya sabía que teníamos que actuar. Y era tanta la confianza que tocábamos la puerta y nos la abrían para que pudiéramos revisar, ¿sí?, si había un ilícito de acuerdo con la denuncia ciudadana, que desde luego esta denuncia ciudadana tenía validez legal para poder actuar siempre y cuando fuera
con la autorización del dueño de la casa. Entonces, esto de la participación de la ciudadanía es fundamental, muy elemental para que las autoridades puedan actuar con eficiencia contra la delincuencia organizada. General, si le parece, vamos también un poquito para dar tiempo a los restos de los expositores y en las preguntas y respuestas podemos abundar tal vez un poquito más. Perfecto. Ya en los detalles. Muy bien. Gracias, general, por su exposición inicial. Gracias. Continuamos con el Foro de Seguridad Total, Retos y Oportunidades para Tijuana. Escuchamos al Teniente Coronel Julián Leizaola. Gracias, con permiso. Gracias. Bien, yo quiero referirme, bueno, fue muy amplio, mi general, en explicar el origen, ¿no?, el fundamento de un Estado-nación y los riesgos que amenazan la existencia del Estado-nación, ¿no?, como ente social y político. Bien, yo me quiero bajar de ese nivel, ¿no?, y voy a hablar un poquito de la situación local, ¿no? Voy a iniciar con una frase muy evidente: voluntad política, personal técnico especializado y recursos económicos principalmente y materiales. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier problema social, económico, de cualquier índole que ustedes consideren, tiene que contar con estas tres condiciones: voluntad política, personal técnico especializado y asignarle los recursos necesarios. No hay, hoy pudiéramos hablar de que tal vez no existieran esas condiciones. Si nos regresamos 13 años a los tiempos en que nosotros tuvimos presencia en esta ciudad y en el estado de Baja California, mi general, en el caso mío, Tijuana. En ese tiempo, pues Tijuana estaba permeada, ¿no?, por el crimen organizado, estaba penetradas las instituciones policíacas, las corporaciones, estaban infiltradas. Yo diría que hasta la propia estructura gubernamental estaba permeada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la permeación? Porque cualquier grupo criminal, así como el Estado genera su protección para su sobrevivencia, el crimen organizado también busca esas condiciones. ¿Qué es lo primero que busca el crimen organizado para poder subsistir? Tiene que generar esa coraza que lo protege. ¿Quién es la principal amenaza del crimen organizado? Las corporaciones policíacas. Es precisamente donde enfoca sus baterías el crimen organizado. ¿Por qué? Porque comprando las lealtades de policías, de mandos policíacos, ellos se proveen esa tranquilidad, esa seguridad que necesitan para operar y para apoderarse territorialmente de un área, ¿no?, en el caso de Tijuana. También hay que decir que la Tijuana del 2007-2010 era una Tijuana que tenía dos presencias de crimen organizado. Contaba con el cártel de Sinaloa y el cártel Arellano Félix, que estaban en pugna entre ellos. Y eso generó una situación de violencia y criminalidad desenfrenada en la ciudad.
bien estructuradas, definitivamente. Tenían una estructura de carácter gerencial, estaban muy bien hechas. La estructura criminal estaba bien diseñada, hay que decirlo, ¿sí? Para poder combatir esa estructura gerencial, para poder causarle daño a la estructura criminal, fue necesario todo un estudio detallado de inteligencia militar, de inteligencia civil, para poder encontrar la fórmula para poder combatir a estas estructuras. Una vez que se conoció la manera de combatir, ¿qué fue lo esencial que dio pie a empezar a disminuir, a contener, a neutralizar y a acabar con el problema del crimen organizado? Creo yo, desde el punto de vista que a mí me correspondió ver, fue una conjunción de los poderes del Estado, de los poderes gubernamentales, una conjunción de la intervención de organizaciones civiles, empresarios, una conjunción con los medios de comunicación, que todos, como un solo ente, empezamos, nos concientizamos del gran problema que estaba subsistiendo y que era necesaria esa unión para presentar un solo frente a un problema generalizado y que estaba acabando con la economía de la ciudad, estaba acabando con la vida y la subsistencia de una sociedad tijuanense. Esa unión y esa coordinación que se dio entre las corporaciones, digo yo, primero, deshaciéndose de esos egos que son naturales, que son normales, pero deshacerse de los egos y sentarse los tres niveles de gobierno para platicar y para encontrar la solución del problema. Todavía recuerdo aquellas reuniones donde mensualmente, encabezadas por el entonces gobernador, por el comandante militar de la zona, ¿no?, mi general Duarte, y luego los presidentes municipales, los secretarios de seguridad pública, los secretarios, ¿no?, los miembros del gabinete del Estado, y todos hablando y diciéndonos las cosas de manera directamente, viéndonos a la cara unos con otros, sin andar hablando por las espaldas, sin andar hablando aquí doy una declaración al medio de comunicación y por acá me sonrío. No, ahí hablábamos directamente. Y eso fue un paso tremendo para darle solución al problema, ¿sí? Creo que el día de hoy, desafortunadamente, nuestra ciudad sufre primero de la violencia, de la criminalidad. Creo que lo que yo inicié en esta plática, voluntad política, personal técnico especializado y recursos, esa fórmula no se está dando el día de hoy, no sucede el día de hoy. No existe la voluntad política, no se da la intención gubernamental, por lo menos en el municipio, no se da esa intención de acabar con un problema. Y segundo, no existe hoy, por lo menos en el área policíaca, el personal técnico especializado que tenga el conocimiento y la experiencia necesaria para atender el problema, para contener y atacar el problema. Tal vez, y eso no lo conozco a fondo, tal vez el recurso económico sí fluye, pero si no se cumplen, es más, no dos,
con una de las condiciones que no se cumpla es suficiente para que no funcione, ¿sí? Necesitan darse las 3 condiciones. Porque podemos tener personal técnico especializado, podemos tener los recursos, pero si el gobernante dice no se hace, no va a suceder. Podemos tener voluntad política y recursos, pero si no tenemos al personal especializado para hacerlo, no va a suceder. Igual con los recursos económicos, ¿no? Podemos tener muchas ganas, mucha voluntad, pero si no fluye el dinero, tampoco va a suceder. Entonces, ¿Tijuana se puede componer? Claro que sí. Nunca es tan grave que no se pueda atender. Acuérdense, 2007, la huida de capitales, la huida de personal, de ciudadanos, a vivir a Estados Unidos, toda la franja aquí de la frontera con nosotros estaba poblada de puro ciudadano tijuanense que se pasó para allá. Y volvieron a regresar. Todo el mundo pensaba que Tijuana estaba desahuciada, se recuperó. La recuperamos todos nosotros, inclusive los propios ciudadanos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. La decisión es de todos, ¿no? Gracias. Gracias al teniente coronel Julián Leizaola por su exposición inicial. Cedo la palabra a la periodista Adela Navarro. Ya. Muchas gracias, buenos días. Justo el día de hoy en el semanario Z estamos publicando, es nuestro reportaje de portada, uno de los principales parámetros que tenemos para medir la inseguridad en el país y en el Estado, que es el conteo de los homicidios dolosos, las ejecuciones, como se les llama comúnmente en el crimen organizado. Son 168,000 en 5 años de gobierno, del actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Estamos peor que antes? Sí, estamos peor que antes. Utilizando este parámetro, estamos hablando que si tomamos los primeros 5 años del sexenio de Felipe Calderón, que fue cuando los caballeros aquí militares en el retiro estuvieron trabajando por la seguridad de este estado y de esta ciudad, sí estamos peor. En esos primeros 5 años de Felipe Calderón y los primeros 5 años del presidente López Obrador, actualmente tenemos 76% más homicidios dolosos, 76% más muertos en el país, cuyos casos permanecen en la impunidad. Y estamos peor que antes porque las condiciones en que están nuestros gobiernos en este momento actuando no son las óptimas o no son las que deberían estar a la altura de la circunstancia y de la inseguridad y de la violencia que vive el país, que vive la ciudad que nos ocupa, que es Tijuana y nuestro estado. Estamos viendo, por ejemplo, que en el ámbito nacional tenemos una Fiscalía General de la República, lo que antes era la PGR, que está totalmente omisa, está prácticamente borrada del mapa. Tenemos un fiscal general de la República, el licenciado Alejandro Hertz Manero, que está enfermo, que está retirado, que está en su casa o que se entretiene con los casos políticos. Es decir, hay una persecución en materia política hacia quienes el presidente considera sus adversarios o contra quienes en el pasado encabezaron áreas en el sexenio del presidente Calderón Hinojosa o en el sexenio del presidente Peña Nieto, aunque él está hasta la fecha intocado. Entonces tenemos una Fiscalía General de la República que no está persiguiendo al crimen organizado, que no tiene aquellas áreas que existían, como antes se llamaba CIEDO o CEIDO después, ahorita es FENDOM, que tenía áreas de inteligencia que nos decía cómo estaban estructuradas estas redes criminales en México. ¿Dónde estaba el cártel Jalisco? ¿Dónde estaba el cártel de Sinaloa? ¿Dónde estaba el cártel de los Arellano Félix, el del Milenio, el del Pacífico? Ahorita no sabemos nada. Se eliminó incluso hasta esta parte que era relevante, donde se ofrecía una recompensa
por aquellos ciudadanos que otorgaran información que llevara a la captura de estas personas que están dañando nuestra sociedad. Y que en muchos de los estados, como es el nuestro, estos grandes cárteles criminales, notorios cárteles criminales, tienen presencia a través de células. Eso que está sucediendo en la Fiscalía General de la República también está sucediendo en Baja California. No tenemos áreas de inteligencia y lo sé porque miren, en el semanario Z nosotros nos ocupamos de este tema para reportear, para investigar, para publicar, para decirle a nuestros lectores y a nuestra sociedad qué es lo que está sucediendo, quién está trabajando y quién no lo está haciendo, quién se está corrompiendo y quién está siendo honesto. Y no hay áreas de inteligencia como existieron en el pasado que estén diciéndonos también, este es el organigrama delictivo contra el que vamos a ir, al que estamos buscando para detenerlo, para presentarlo ante la justicia y que tengamos por lo menos un clima de seguridad o de tranquilidad con esta certeza jurídica. No existe. Recientemente entrevistamos ahí el Consejo Editorial al secretario de Seguridad Pública de Baja California, también, por cierto, un general en el retiro, y nos decía, nuestra área de inteligencia es muy limitada. Así, nos lo dijo abiertamente. Ya no tenemos a un ejército, como el que encabezó el general Duarte, con una presencia tan activa en la localidad como fue en aquel sexenio de Calderón, porque nos crearon la Guardia Nacional. Entonces nos crearon la Guardia Nacional, con militares también, con militares en el retiro, con militares activos comisionados a la Guardia Nacional, con lo que era la Policía Federal también, pero le quitaron muchas facultades, entre ellas, otra vez, la inteligencia. No hay investigación, no se está haciendo investigación en el ámbito estatal, no se está haciendo investigación en la Fiscalía General de la República y no se está haciendo investigación en la Guardia Nacional. Eso nos deja más vulnerados como sociedad, porque quiere decir que nadie está persiguiendo a quienes nos están haciendo daño. Entonces el índice de impunidad es mucho más alto y la impunidad nos lleva a la comisión de más y más delitos. ¿Qué fue lo que pasó en el 2009? Pongamos el 2009 como un año en que los ponentes estuvieron trabajando. Había una coordinación ciertamente y había inteligencia. Yo recuerdo que el general tenía un área de inteligencia muy robusta, muy consolidada, que trabajaba en las calles de la ciudad para conocer cómo trabajaba el crimen organizado, para detener asesinos, para detener narcotraficantes. El secretario de Seguridad Pública del Estado, que en ese entonces era Daniel de la Rosa, hoy procurador general en el Estado de Baja California Sur, también tenía una área de inteligencia muy consolidada, con mucha información, con una plataforma que entonces se creó que se llamaba Plataforma México, por cierto, abandonada por el presidente Peña y más abandonada por el presidente López Obrador, que les proveía información sobre lo que estaba sucediendo en otros estados en las redes del crimen organizado. Teníamos una Procuraduría General de Justicia del Estado que estaba siendo obligada a hacer su trabajo. Y lo más importante, había un liderazgo, o sea, había un gobernador, que no tenemos ahorita ese liderazgo en materia de seguridad. Había un gobernador que dijo, me están secuestrando a mis empresarios, me están secuestrando a mi sociedad, están asesinando a mi sociedad, están envenenando a la sociedad baja californiana, hay que hacer algo. Y tomó la batuta y dijo, vamos a coordinar la seguridad para recuperar nuestras calles. El gobernador José Guadalupe Osuna Millán decidió entonces crear lo que posteriormente se conoció como el modelo Baja California, que era la figura de un mando único. No estaba inscrita y hasta la fecha no está inscrita en ninguna constitución, en ninguna ley, en ningún reglamento, pero él dijo, a ver, aquí el mando único lo va a tener el general comandante de la segunda región militar. Primero fue ciertamente el general Aponte Polito y posteriormente fue el general Alfonso Duarte. Ellos tenían el mando único. ¿Y de qué se trataba? De coordinar todos los esfuerzos. En una mesa estaba el secretario de Seguridad, estaba el secretario de Seguridad Pública de Tijuana y del resto de los municipios, estaban otros secretarios y entre todos elaboraban estrategias de persecución para los criminales, algunos con más capacidades de acuerdo a su base o de acuerdo a su formación que otros, pero todos estaban juntos. Y, muy importante, la sociedad
Tenemos una sociedad que colaboraba ciertamente a través de este programa que fue muy exitoso del Nosotros y Vamos, porque mucha de esta sociedad está diciendo, a ver, yo veo aquí a un lado de mi casa, creo que es una casa de seguridad, porque veo que entran y meten gente y traen comida y no hay muebles, y le mandaban un correo electrónico a nosotrosivamos@yahoo.com.mx con copia del semanario Z. Muchos de esos correos nos llegaron a nosotros también porque la sociedad le tenía confianza a los militares, pero aún así quería decirle, hey, ya te informé, pero también informé al medio de comunicación. Y nosotros vimos cómo se llevaron a cabo esos operativos, por lo menos los que nos mandaban copia, y cómo sí se obtuvo resultados. Entonces, también teníamos una sociedad muy participante, una sociedad que yo en estos momentos, que nosotros como periodistas en estos momentos, vemos muy apática. No hay confianza, como hubo aquel entonces, hacia nuestras autoridades. O sea, no hay confianza hacia quien encabeza la Fiscalía General de la República, la licenciada Marilena Andrade, no hay confianza hacia el secretario de Seguridad. ¿Por qué? Porque no se muestran unidos, porque no se muestran en las calles, porque no están encabezando una estrategia de coordinación entre todos para defender a la ciudadanía baja californiana de los criminales y de los narcotraficantes, porque no tienen un liderazgo, en este caso la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que no está tomando esa batuta. Al menos no lo está haciendo públicamente, no está diciendo, a ver, yo me estoy sentando aquí con el general y con la fiscal y con el secretario y juntos vamos a salir y vamos a ir contra quienes están matando a los baja californianos o los migrantes que viven en Baja California. Entonces, desafortunadamente, no tenemos en estos momentos unas autoridades que tengan ese compromiso, que estén a la altura de la inseguridad y la violencia que estamos viviendo en Baja California y en el país, y sí tenemos un peor escenario. Hay más muertos, hay más cobro de piso, hay más extorsión, hay más droga en las calles y no hay más autoridad. Entonces, eso es lo lamentable, y también que la sociedad debe de participar más a través de sus medios de comunicación independientes. Obviamente el semanario Z siempre está a sus órdenes, a través de ahora tantas redes sociales y plataformas que existen, y que llegue el momento de decirle a las autoridades que ellos iban, o que tienen que ir, que tienen que regresar a ir, y que tienen que regresar a investigar para proveernos a todos de seguridad, ¿no? Más o menos ese es el momento en el que estamos. Aquí el señor quiere ser gobernador por algo, sabe que esa es la forma. También aquí el teniente trae por ahí un proyecto político, y bueno, pues a ver cómo nos va. Muchas gracias. Muchas gracias a Adela Navarro por esa exposición tan interesante. Escuchamos ahora al licenciado Roberto Quijano. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Actualmente un servidor presido el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Es un organismo de la sociedad civil conformado con 8 ciudadanos, 3 de la sociedad civil y presidentes de los comités ciudadanos municipales. El Consejo Ciudadano tiene más de 20 años de funcionamiento. Sin embargo, el motivo de mi intervención el día de hoy, primero lo voy a dividir en 3 partes. ¿Qué sucedió en el pasado? ¿Qué está sucediendo actualmente? Y tercero, ¿qué necesitamos que suceda? ¿O a qué aspiraríamos como sociedad? Antes de eso, quisiera hacer un reconocimiento y un agradecimiento público a los hombres y a las mujeres que en el 2008, 2009, 2010 tuve la oportunidad como presidente de Coparmex de involucrarme en las mesas que describía Julián Leizaola hace unos momentos ahí en el cuartel. Honestamente quedan para la memoria personal como una experiencia extraordinaria en la manera que el general Duarte instruía ante la presencia del señor gobernador Guadalupe Zuna Millán. Entonces quisiera agradecer a esas personas. Creo que como sociedad tenemos una gran deuda personal y como sociedad civil, al general Duarte, al general Aponte Polito, a Guadalupe Zuna Millán, a Jorge Ramos Hernández, a Julián Leizaola, a Daniel de la Rosa, al semanario Z que dirige Adela Navarro, que fue uno de los pocos medios de comunicación que estuvieron atentos del tema. Nuestro agradecimiento, señores, porque me consta el trabajo
que en ese entonces se hizo de manera muy adecuada. Voy a hablar del pasado, y porque el Consejo tiene más de 20 años obteniendo cifras, y en algunas ocasiones cuando mencionamos cifras, y recientemente mucho más, no le gustan a nuestros gobernantes las cifras. Y yo siempre les comento, pues si no te gustan, pues dame cuáles son las verdaderas. Hasta ahorita ningún gobernante nos ha rebatido nuestras cifras, porque nosotros tenemos 3 fuentes. En el año 2008, a septiembre del 2008 se habían cometido 69.457 delitos. En el año 2012, que los señores estuvieron trabajando, esos 69,000 delitos se bajaron a 49,000 delitos. Se bajaron 20,000 delitos en un periodo de 3 años. Actualmente se cometen 46,000 delitos. Sí, no ha pasado nada. En 10 años no ha pasado nada, o ha pasado muy poco en Baja California, en Tijuana, perdón. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de las víctimas de homicidio. Cuando los señores estuvieron presentes, se cometían 811 homicidios en un periodo de 10 meses. Los señores los bajaron a 367 homicidios. Actualmente se cometen 2,058 homicidios. ¿Sí? En un periodo de 10 años nos fuimos de 367 homicidios a 2,058. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quiénes son los responsables de esto? Finalmente, comentar la incidencia delictiva en Tijuana, que ya lo mencioné, la cual se ha triplicado los últimos 10 años. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que estamos viviendo actualmente en Baja California. Cuando hacemos nosotros un análisis en el Consejo, que decían tanto Adela como los señores presentes, ¿qué se necesita para atender el flagelo de la violencia y de la delincuencia? Estamos de acuerdo que en el 2018, 2008, 12 al 2022, la dinámica delincuencial ha cambiado de manera sustancial. Antes nos enfrentábamos con delitos como el secuestro, se cometían 20, 25 secuestros al mes. Ahorita no sucede más de 1 o 2 al mes. Hay que reconocer esa situación. Sin embargo, la dinámica delincuencial ha puesto sobre la mesa un delito que está creciendo y que es un delito que lacera a la sociedad. Ese delito se llama violencia familiar. Cuando comparamos estos años, la violencia familiar en aquel entonces, hace 10, 12 años, la violencia familiar estaba presente de alguna manera, siempre ha estado presente. Sin embargo, ahorita ocupa el 3er lugar de la incidencia delictiva, junto con el robo de automóviles, junto con el robo a transeúntes. Yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo como sociedad, en primer lugar, y indudablemente qué está haciendo la autoridad para abatir un delito que afecta en el 99% de los casos mujeres y niños? ¿Qué estamos haciendo como sociedad en materia de violencia familiar? Indudablemente ligado con un tema de adicciones, con un tema de drogadicción, con un tema de hacinamiento que el COVID nos dejó. Termino mi participación compartiendo con ustedes qué se necesita, a qué aspiramos como sociedad. No voy a repetir lo que quienes antecedieron hablan de voluntad política, indudablemente, hablan de participación ciudadana, pero para nosotros como sociedad civil lo más importante es la prevención del delito, que el delito no se cometa. ¿Cuántas cárceles más necesitamos? ¿Cuántos policías más vamos a necesitar? ¿Cuánto presupuesto vamos a necesitar si no contenemos la violencia y la delincuencia en nuestro país y en el Estado de manera particular? Nosotros como Consejo Ciudadano le apostamos a la prevención del delito. Del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aproximadamente el 1.2% se dedica a la prevención del delito.
de un presupuesto de 2.800 millones de pesos al año, se dedican 33 millones a la prevención del delito. ¿En qué se va el otro 98%? Pregunto. ¿Sí? En Tijuana, el presupuesto para prevención del delito son 900,000 pesos al año. Pero para promover la imagen de la alcaldesa, que empezó desde Jorge Ramos, pasó por todos los alcaldes, se dedican 90 millones de pesos al año. 90 millones para la promoción de una persona y 900,000 pesos para prevención del delito. Parte del trabajo del Consejo Ciudadano es precisamente analizar presupuestos. Con mucho gusto los compartimos y con mucho gusto es información pública. Por eso nosotros, y con esto concluyo, creo que la rendición de cuentas, la transparencia, el seguimiento que hace la sociedad es en este tema y en cualquier tema toral para la reducción de la delincuencia. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Roberto Quijano. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ya hay algunas también aquí de los presentes. Yo tengo la oportunidad, afortunadamente, de poder acercarme a los funcionarios, a los colegas o a los empresarios a hacer preguntas como reportero. Voy a invertir un poquito el orden. Vamos a iniciar directamente con sus preguntas, que creo es un diálogo más interesante, y si me queda tiempo, pues a lo mejor yo también puedo hacer alguna pregunta. Vamos a iniciar con una pregunta que nos llega para el general Duarte. Dice: vivo con el temor de esta inseguridad que estamos viviendo en Tijuana. Mi pregunta es: yo como ciudadana, ¿tengo el derecho de pedir apoyo al cuartel militar? Y si es así, ¿todos los tijuanenses debemos estar ahí? Es la pregunta de Lilibet Padilla. Sí, definitivamente las Fuerzas Armadas siempre son un vínculo social para estar atendiendo los aspectos de seguridad de la ciudadanía. En este sentido entiendo que actualmente se puede recibir esa información, pero lo que realizan es turnarlo hacia la autoridad competente. Entonces, ahí es donde se va diluyendo la garantización de seguridad del ciudadano, porque por lo que yo me he informado, actualmente no existe esa situación. Entonces, estamos en un círculo en donde tenemos que romperlo. ¿Cómo? Precisamente escoger nuestras autoridades, que sean eficientes y que todos trabajemos de una manera estrecha y coordinada para llevar a cabo la atención de todas las demandas de la sociedad que tienen derecho a su seguridad y bienestar social. Bien, vamos a continuar con otra pregunta. En este caso no le pusieron nombre, pero nos comentan, y es para el teniente coronel. Hace un año aproximadamente se suscitó un hecho que no se había visto en Tijuana, la quema de automóviles. Mi pregunta es: ¿el ataque fue una muestra de poder de las células delictivas o fue la ineficiencia de la policía municipal al no poderles hacer frente? La quema de automóviles que sucedió aquí en Tijuana, bueno, sucedió más en las carreteras, ¿no? Allá en Ensenada y esto, fue un esquema nacional. El mismo, un cártel, bueno, abiertamente, el cártel de Jalisco, en una exigencia porque se le diera atención como se le da al otro cártel, al cártel de Sinaloa, en una exigencia por ser tratado con equidad, ¿no? Mandó la instrucción a sus huestes de que se hicieran presentes por medio de la quema de vehículos. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Fue una dispersión nacional, tuvo dispersión nacional, por lo menos donde tiene presencia el cártel de Jalisco. Aquí en Tijuana parece que hubo muy poca actividad de ese sentido. El único fue un evento por ahí por la carretera Ensenada, donde
un funcionario público estuvo involucrado en una quema de un vehículo que pues resultó en una investigación y creo que está involucrado el propio funcionario, ¿no? Pero la actividad de quema aquí en Baja California no tuvo importancia. Para Roberto Quijano y Adela Navarro, ¿qué opinan los comités de seguridad y en este caso también como representante de medio de comunicación que la alcaldesa de Tijuana pueda refugiarse en un cuartel? Pregunta Luis Camacho. Adela, adelante. De hecho, la primera pregunta que le hiciste al general, creo que iba en ese sentido, mi general. O sea, porque desde hace algunos meses ya la alcaldesa de Tijuana, presuntamente por amenazas, las cuales no están ni declaradas oficialmente ni forman parte de ninguna investigación, va y se refugia en el cuartel general donde reside junto con su hijo. Que nos diga el general qué piensa primero, ¿no? Sí, bueno, institucionalmente, cualquier funcionario público que se vea amenazado su vida puede manifestar protección. Cuando este funcionario o funcionaria ve que no puede tenerla en su casa con la protección que debería de tener por parte de las fuerzas de seguridad pública, lleva a cabo una solicitud y la envía hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional la turna a la Presidencia de la República y de ahí es donde se autoriza o no se le proporcione este tipo de seguridad. Yo presumo que así es como la actual alcaldesa de aquí de Tijuana está gozando de esa garantización en su persona. Públicamente, ya hablando como medios de comunicación, pues efectivamente no es una buena estrategia de seguridad la de irse a refugiar a un cuartel. Yo recuerdo, precisamente si volvemos a los años que nos ocupan del 2007 al 2011 o al 2010 de inseguridad en Baja California, la única persona que residía, el único titular de alguna corporación civil que residía en el ejército era precisamente el teniente coronel Julián Leizaola Pérez, ¿no? También por la naturaleza de su oficio, tanto en el pasado como en el ejército, como el que ejercía en ese momento. Creo que la alcaldesa debería de ser más transparente con su ciudadanía, con sus gobernados y de presentar denuncias, porque si conminan a la ciudadanía a presentar denuncias y a denunciar públicamente y acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado cuando estamos siendo testigos de algún ilícito o cuando somos víctimas o somos partes de algún ilícito y nuestras autoridades no lo están haciendo. Y la alcaldesa de repente nada más dice, bueno, es que me amenazaron, pero no hay constancia de que la amenazaron. Y también como periodistas hemos investigado el caso y no hay constancia de una amenaza. Y no hay una constancia en la Fiscalía General de la República ni en la Fiscalía General del Estado de esa amenaza. Entonces sí creo que no es un buen mensaje, creo que no es una buena estrategia, ni para la ciudad ni para el gobierno, porque eso… Tijuana normalmente, desafortunadamente, ha estado en los primeros sitios de las ciudades más inseguras o más violentas o con más muertos o con más comisión de delitos y que su alcaldesa resida dentro de instalaciones militares pretextando que hay una amenaza y que por tanto su persona está en peligro, confirma todas estas hipótesis de que Tijuana efectivamente es una ciudad insegura. Entonces creo que no es una buena estrategia, creo que las autoridades tanto municipales, estatales como federales que están en Baja California podrían hacer más para que empezando por los ciudadanos estemos seguros y continuando con las autoridades que nos encabezan, ¿no? Sí, solo agregar un detalle a esta información que nos brindó la doctora Adela. Yo no sé si todos lo sepan, pero el nacimiento, el origen de esa intención de refugiarse en el cuartel fue porque atacaron a una de sus escoltas. Quiero decirles que
En todo caso, el gran problema es de la propia alcaldesa Montserrat, porque esa persona que trataron de matar, o dice que trataron de matar, esa persona nosotros la consignamos porque estaba coludida con el crimen organizado, Rosalba, ¿sí? La famosa Puma. Creo que los que fueron policías recuerdan a la famosa Puma, que era del grupo de fuerzas especiales en aquel tiempo. Se le comprobó sus nexos con el crimen organizado y estuvo internada en el Cerezo, aquí en el Cerezo de Tijuana. Hoy esta mujer la integró a su equipo de seguridad. Lógicamente debería tener una consecuencia, y esa fue la consecuencia, ¿sí? No creo que, bueno, no se esperaba un resultado diferente, ¿no? Gracias. Roberto, ¿cómo lo toman? ¿Qué lectura le dan como Comité Ciudadanos de Seguridad? Poco que agregar, yo tengo aquí dos lecturas, la lectura personal y la lectura política. La lectura personal es que indudablemente la alcaldesa tiene derecho a protección de ella y de su familia. Sin embargo, yo cuestiono si de los últimos 5 alcaldes o secretarios de Seguridad Pública, ¿quién de ellos no ha recibido amenazas? ¿Verdad? Quiero pensar que todos han recibido amenazas. Sin embargo, el mensaje que se manda a la sociedad civil, no voy a abundar lo que aquí se mencionó, es totalmente inapropiado, ¿no? ¿Cómo es posible que la lideresa de nuestra ciudad se refugie en el cuartel, que es todo su derecho, cuando vemos 2 millones de tijuanenses que estamos amenazados de manera permanente? Uno de los delitos, hay 4 delitos que ocupan el 48% de la incidencia delictiva, y uno de ellos es la amenaza y la extorsión. Bueno, casualmente es el delito que menos se denuncia. En el 99% de los casos, la extorsión en la denuncia no se denuncia. Y es un delito silencioso que va creciendo. Empieza con una llamada por teléfono, sigue con una visita al negocio o a la casa de una persona, puede ser un daño en propiedad ajena, pueden ser amenazas, la quema del negocio, y desafortunadamente termina en algunas ocasiones con fatales resultados, ¿no? Entonces, como lo comenta Adela, pues si hay un delito, sobre todo de esa gravedad, la primera autoridad, que haya una denuncia, que haya una investigación y que haya responsables. Creo que eso no ha sucedido. Entonces, el mensaje hacia la sociedad es que siga la impunidad. La Fiscalía de Baja California, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ocupa el lugar 28 en productividad, El 28 lugar en productividad es la Fiscalía. Entonces, es un trabajo muy grande que hay que hacer en materia de denuncia todavía, y sobre todo de investigación y como consecuencia de judicialización de asuntos. Nos llegan un par de preguntas muy relacionadas y aunque no van dirigidas a alguien en específico, creo que corresponde más al general y al teniente coronel, porque ellos preguntan, tanto Elías Ezequiel M. como el licenciado Eleazar Juan Hernández, si la estrategia de 2007 a 2010 aproximadamente funcionó, ¿por qué no aplicarla ahora si creen que funcionaría, o qué cambios harían en la estrategia actual de seguridad? General, si gusta, iniciamos con usted. Lo voy a contestar con un pasaje que tuvimos, precisamente por toda esta coordinación. Tuvimos información de una persona que asolaba la parte de Rosarito, Ensenada y playas de Tijuana con secuestros, ejecuciones. Iba a tener 2 reuniones, una el viernes, una comida con su familia, ¿verdad? El famoso Caibil, en donde iba a cenar con su esposa y con el resto de la familia de la esposa. Y al otro día se iba a llevar a cabo el festejo de los 15 años en el Salón Mezzanine, y pues tuvimos primeramente que llevar a cabo un análisis para detener a este individuo, si lo hacíamos el viernes o lo hacíamos el sábado. Tuvimos que elegir el día sábado porque precisamente iba a haber más gente.
los invitados iban a ser compañeros delincuentes también, y entonces sabíamos perfectamente bien que alrededor del cuartel había halcones de parte de la delincuencia organizada, que si salía algún personal inmediatamente se daban cuenta y iban a dar el aviso a los delincuentes. En este sentido, actuamos nosotros también con procedimientos para distraer a todos los halcones y el personal militar. El sábado salió franco de civil, pero dentro de su maleta llevaba su uniforme y su armamento y se fueron trasladando a un domicilio cercano, ahí al Salón Mezanine. Entonces, cuando se reunió todo el personal, manteníamos nosotros el secreto, esperamos a que todavía tuvimos ahora sí que dimos el lujo, ¿verdad?, de que la quinceañera bailara su baile de 15 años y posteriormente irrumpió el personal militar de una manera sorpresiva en donde nadie se escapó. De esa manera se agarraron a más de 40 individuos que participaban en la delincuencia organizada, que al otro día inmediatamente lo difundimos a través de los medios de comunicación, y ahí fue donde se descubrió de que había 2 escoltas del gobernador que tenían previsto llevar a cabo un atentado contra su persona, cosa que se evitó, pero también había un padre de una persona desaparecida de un hijo que constantemente pues éramos conocedores de su dolor y nos reclamaba que por qué no hacíamos cosas más efectivas para descubrir la desaparición de su hijo. Entonces ahí recibimos de parte del señor Osegueda, que era el presidente de las familias de desaparecidos, de que ese señor había reconocido a una persona. Entonces le dije que viniera y que lo reconociera, y se le preguntó delante del señor que dónde estaba su hijo. Entonces el señor dijo, no, pues se lo llevó el chore, ¿sí? Y pues el papá todo entusiasmado, pues dime dónde está el chore para ir por mi hijo ya. Y el joven pues le dijo, no, pues ya lo pozolearon, ¿sí? Entonces el señor se puso fúrico, fuera de sí, se fue contra esta persona que le dijo, yo te di alimento, te pagué tu escuela, dormías con mi hijo cuando eran chicos y mira cómo me pagas, eres un animal, pero hasta los animales protegen a sus cachorros. Y total, sí, lo fuimos calmando, ¿verdad? Porque le dije que la ley se iba a encargar de esta persona, y al final me dijo, gracias, general. Yo quedé así un poquito sorprendido y le pregunté, gracias, ¿por qué? Y me dijo, porque por fin puedo prender una veladora a mi hijo. Ya sé que está descansando en paz. Aspectos como de este tipo se vivieron continuamente. Se liberaron gracias a esa coordinación, gracias a la participación ciudadana, gracias a los medios de comunicación y a la voluntad política, 58 secuestrados que definitivamente, yo les decía, registren esta fecha porque volvieron a nacer, ¿sí? Y en fin, les puedo comentar muchas experiencias que realmente me reconfortaron y que a través de estos 11 años los he recordado. Próximamente, todavía no termino el libro, pero es un cúmulo de experiencias que realmente me han generado que la situación que vive todo el país y en el estado de Morelos me está generando el deber moral de participar en las contiendas electorales precisamente para resolver esta situación de inseguridad. Yo creo que con este ejemplo queda respondido.
Teniente Coronel, desde su Sí. perspectiva, si funcionó la estrategia 2007 a 2010, ¿por qué no aplicarla actualmente? ¿O qué cambios haría en la estrategia actual? Bien, gracias. Considero que la estrategia que se aplicó en este periodo, en este trienio, el eje principal fue la coordinación interinstitucional. Eso fue lo que generó los resultados que hoy conocemos de esa época, con sus líneas de acción, sus derivaciones, ¿no? Depuración, combate frontal, inteligencia militar, inteligencia policial y despliegue territorial. Esa fue la estrategia principal. Hoy creo que la pudiéramos aplicar hoy en Baja California o en Tijuana, desde luego que sí. Es una estrategia atemporal. En cualquier momento se puede aplicar y seguramente dará resultados positivos. La estrategia actual de Tijuana está siendo efectiva. Yo creo que la estrategia que sigue actualmente el gobierno municipal, no creo que haya fallado, ¿sí? No creo que esté mal la estrategia, simplemente que no tiene estrategia, ¿sí? Por eso no ha fallado, no existe una estrategia. El último detalle que yo tengo es que en una reunión donde se convocó a todas las corporaciones y todos los mandos de seguridad, todos se reunieron menos el de Tijuana. No es posible que en una reunión de coordinación policial, de una reunión de seguridad del Estado, simplemente no se aparezca el principal generador de violencia del Estado, que es Tijuana, y no se presente en una reunión de coordinación de seguridad. Eso simplemente es desolador. Gracias. Gracias. En este caso es más que una pregunta, sería una petición, sobre todo para Roberto Quijano, de hablar sobre el tema de los desaparecidos. Dice, ya somos más de 16,000 en Baja California y miles de familias en Estados Unidos con asilo político. ¿Qué les parece en este caso como Consejo Ciudadano de Seguridad Pública? Y la pregunta la hace alguien, representación de la Fundación Todos Somos, Eric Carrillo. Nosotros hemos visto desde el Consejo Ciudadano que en el tiempo la clasificación de los delitos ha venido cambiando de manera un poquito extraña y poder comparar aquel entonces 2008, 10, 11, 14, 18, 23, no podemos comparar peras con peras, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque la clasificación de los delitos, la Procuraduría y ahora Fiscalía los ha venido reclasificando. Lo que sí nos queda muy claro es que un tema son los homicidios, donde aparece un cuerpo, y otro tema totalmente distinto son los desaparecidos, donde no hay un cuerpo. Hay la presunción de la desaparición de una persona, sin embargo, no aparece. Entonces, el número pudiera ser totalmente distinto, si se consideraran a estos desaparecidos en un momento como víctimas de una muerte. Sería irresponsable de un servidor decir que fue una muerte derivada de un homicidio doloso o fue simplemente una persona que desapareció. Sin embargo, en la realidad sabemos que en la mayoría de los casos los desaparecidos fueron víctimas de un acto de violencia, ¿no? Entonces es un tema muy delicado. La Fiscalía, la recién nombrada fiscal, va a abrir una fiscalía especializada en materia de desaparecidos. Como consejo vamos a estar muy cercano de ellos, sobre todo en el tema de los resultados, ¿no? de esta nueva fiscalía. Me gustaría contestar un poquito la pregunta que le hiciste a los señores. Yo creo que la estrategia funcionó en el 2008, 11, 12. Habría que matizarla un poquito.
la delincuencia es un poquito distinta, la tecnología es distinta, la comunicación es distinta, las redes sociales son distintos y sí habría que establecer una estrategia mucho más moderna. Pongo 2 ejemplos. La policía de Tijuana, cuando estuvo nuestro amigo Julián Leizaola y que ahora está nuestro amigo Fernando Sánchez, ¿saben ustedes que nuestros policías de Tijuana hace 8 años que no les aumentan el sueldo? ¿Que no tienen seguridad social? ¿Que no tienen un crédito de Infonavit? ¿Que no tienen un seguro de vida? Esas son las condiciones de que nos cuidan, ¿eh? Esas son las condiciones. Entonces, tenemos que matizar todo esto. Cuando hablamos de más policías, de cada 100 miembros que se registran en la academia, solo salen 2 o 3. No hay policías. Yo me pregunto, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están los drones? ¿Dónde está la tecnología que pudiera sustituir con sus condiciones muy particulares una labor policíaca? Entonces el tema da para un análisis un poco más profundo. Gracias. Esta pregunta es de Moisés Salvador Gilberto, de Veteranos Unidos del Ejército y Fuerza Aérea AC. ¿Por qué no es posible separar la política de la seguridad? Pregunta. No sé quién de ustedes quisiera responder. Bien, creo que la seguridad va aparejada con el desarrollo social y económico. Si la seguridad disminuye, bajan estos 2 rubros. Y precisamente la Constitución Política establece las formas en cómo se debe de actuar en dado caso de que la inseguridad haya rebasado a las fuerzas de seguridad pública. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece ahí los derechos individuales de las personas, ¿verdad?, que se tienen que respetar por sobre todas las cosas, salvo lo que estipule la propia Constitución. Nos vamos al artículo 89 y en el artículo 89 señala, palabras más, palabras menos, de que cuando la seguridad pública sea rebasada por la delincuencia organizada, previo acuerdo con el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se podrá establecer el estado de excepción. Cuando esto sucedía en Tijuana, se le hizo la pregunta al gobernador Guadalupe Osuna Millán. Le dije, oiga, la gente ya está pidiendo el toque de queda a las 9 de la noche, porque ya no se siente segura. Y me dice, ¿y usted qué opina, señor general? Le digo, me facilita mi trabajo, ¿sí? Y me dice él, ¿sabe qué? Todavía no estamos, pienso yo que no llego a esa situación, porque entonces sí va a ser una situación de ingobernabilidad. Entonces, general, yo le sugiero que continuemos trabajando como lo estamos haciendo, porque tengo fe en que esto se va a solucionar. Yo le dije, ¿cómo no, señor gobernador? Por nuestra parte, vamos a establecer todas las estrategias junto con los demás funcionarios, con las agrupaciones de empresarios, con los medios de comunicación y con la sociedad civil, para poder revertir esta situación, y efectivamente no hubo esa necesidad. Pero actualmente en el país, ustedes analicen en qué partes de la República ya se requiere la aplicación de estos preceptos constitucionales. En este sentido, yo soy de la opinión de que empezaríamos de menos a más hasta llegar a esta situación. Pero todo está estipulado precisamente para que se garantice la seguridad empleando diferentes métodos. Bien, sí. Miren, desde mi punto de vista, creo que yo fui uno de los funcionarios elegidos, porque a mí me permitieron hacer mi trabajo sin la intervención de la política, totalmente. Recuerdo que Jorge Ramos era el presidente municipal y en una plática que tuvimos me dijo, bueno, yo dije,
si se quiere realmente hacer el trabajo, necesitamos tener cierta independencia, cierta autonomía, ¿no? Le dije, ¿puedo yo tomar decisiones en el área de seguridad sin tener que consultarlas, o sea, sin tener que meterlas al cabildo y todo? Me dijo, yo garantizo que las decisiones que se tomen en seguridad no se involucren en la política, ¿sí? Y yo lo reconozco, le reconozco esa parte de Jorge Ramos. Él se dedicó a hacer política y a mí me dejó trabajar en la seguridad, totalmente, ¿sí? Y creo que los resultados se dieron. Y yo, la coordinación que teníamos nosotros, en las directivas que giraba el entonces titular, ¿no?, o responsable de la actividad de seguridad en el Estado, que era mi general Duarte, asignado en aquel tiempo por el señor gobernador, y él giraba las instrucciones para todos los mandos policíacos del Estado, no de Tijuana, de todo el Estado. O sea, todos los secretarios y directores de seguridad pública atendíamos a una directiva, no directiva del presidente municipal. En aspectos de seguridad era otra directiva. Y realmente creo que por eso se dieron resultados. Hay ocasiones donde la política se mezcla con la seguridad, donde no se toman acciones porque pueden afectar la parte política, la parte de las elecciones, y ahí es donde se distorsiona el poder aplicar realmente las políticas criminales y las estrategias de seguridad. Se distorsionan porque se entremezclan con la necesidad política, ¿no? Gracias. Pero tengo dos aquí. Me voy a permitir fusionarla un poquito porque de cierta manera tiene un hilo conductor que es inconformidad con el actual Ayuntamiento de Tijuana. Para Adela Navarro dice, ¿usted cree que este ayuntamiento está involucrado en la corrupción, dados los pocos resultados en materia de seguridad? Es una de las preguntas. Y la otra es para Roberto Quijano, las voy a fusionar un poquito. Dice, ¿cuál será el motivo por el que la presidenta municipal no cambia al secretario si no da responsables? Por ejemplo, dice, el día de ayer hubo homicidios, levantón, y no hay soluciones, y la presidenta municipal dice que la delincuencia va a la baja. Entonces hay inconformidad en este par de preguntas con los resultados del ayuntamiento y no ven cambios. ¿A qué creen que se deba en este caso, Adel? Gracias. Desafortunadamente la corrupción no es de índole nada más municipal. Estamos viendo corrupción también en el Estado, también en la Federación, y estamos viendo también mucha omisión, que es parte de la corrupción. Por ejemplo, el caso de que alguien hace rato mencionó de la Fundación Todos Somos, Eric Carrillo, es insensible y es inhumano el trato que se le da a los colectivos de búsqueda de personas. Hace 3 semanas un diputado se tomó una foto que sube a sus redes sociales entregándole a unos colectivos picos y palas para que vayan a buscar a sus desaparecidos. Es indignante lo que está sucediendo realmente. Eso es parte de la corrupción, es corrupción por omisión, es insensibilidad. Estos colectivos tienen que andar buscando a sus desaparecidos solos, no los acompaña personal de la Fiscalía General del Estado, no los acompaña personal de la Policía Municipal, no los acompañan de la Guardia Nacional, los acompañan una vez que descubrieron, como sucedió recientemente en una zona entre Tijuana y Tecate, una vez que descubrieron cuerpos enterrados o cuerpos abandonados, entonces sí ya se acerca a la Fiscalía, se acerca a la Guardia Nacional y otras corporaciones. Pero previo a, están completamente solos. En este momento no hay titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Es una dependencia que está en la facultad de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, que titula Catalino Zavala, que ya se está registrando para buscar una candidatura. Y el tema de los desaparecidos no importa, no hay titular.
y tiene semanas que no hay un titular. Entonces, es la corrupción, por un lado, pero también es la omisión la que nos está llevando en una dinámica de incremento de la inseguridad, de incremento de la violencia, y donde nuestras autoridades nos están diciendo y nos están dejando solos, porque no hay una participación directa. Entonces sí se requiere que en estas circunstancias, y nada más poniéndoles el ejemplo de los organismos de búsqueda de desaparecidos, de la Comisión Estatal de Búsqueda, donde está fallando completamente el Estado, la Fiscalía General del Estado y el gobierno estatal también. Ya si nos vamos a las policías municipales, muchos de los policías que desafortunadamente han sido asesinados en los últimos meses aquí en Tijuana y en Baja California y en el resto del país, no habían renovado sus exámenes de control, evaluación y confianza. Porque es un proyecto que también que se inició en aquella época, que no se le ha dado la continuidad ni el compromiso que merece para tener a las fuerzas civiles policíacas con exámenes aprobados, con capacitación, efectivamente con mejores sueldos y mejores condiciones y de seguridad social, pero también con confianza aprobando estos exámenes. Entonces tenemos un problema ahí de falta de coordinación entre la Secretaría, entre la Fiscalía y entre las policías municipales, que no nos permite avanzar. Entonces sí hay corrupción, pero lo más grave, hay omisión. Roberto, en este par de preguntas, aunque no me pusieron nombres específicos, pues hay inconformidad en el tema de seguridad en ayuntamiento. ¿Consideras que los cambios de mandos sería parte de una solución? Yo creo que no necesariamente, ¿no? No necesariamente el cambio. Julián menciona mucho el tema de la coordinación, el tema de la estrategia, el tema de los planes, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, es un barco que sale y ¿hacia dónde se dirige el barco? Sí, nos vamos a Ensenada, nos vamos a San Diego, ¿a dónde se dirige el barco? ¿Cuál es la ruta? Déjenme darles algunas cifras y disculpen que abuse por el dato de las cifras, pero es como ir al doctor y que te hagan un análisis, ¿no? ¿Cómo estás del colesterol y cómo estás el azúcar? Pues los análisis son los números. Robo de vehículos va a la baja, robo a comercio va a la baja, homicidios van a la baja en Tijuana, secuestros van a la baja. Pero le pregunto a la sociedad, ¿cuál es la percepción? ¿Cómo se siente la sociedad? ¿Nos sentimos tranquilos? ¿Nos sentimos que la sociedad está dando un resultado? Vuelvo al tema del examen. Sí, doctor, estoy muy bien de mis medidas, pero me siento muy mal. Es exactamente lo mismo que está pasando. Algunos delitos, lo reconozco, que sí van a la baja, básicamente por la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, que hacen labores disuasivas nada más, ¿verdad? Pero yo cuestiono qué va a pasar en el momento que el Ejército y la Guardia Nacional ya no tengan la presencia en nuestra ciudad. No están preparadas nuestras policías para atender el fenómeno de la delincuencia, y es una película que yo ya vi, que hemos visto en varias ocasiones. Imagínense la película que a ustedes más les guste y ya conocen los diálogos, pero ya conocen el final. Y yo ya conozco el final de esta película y es un terrible final que nos espera si no actuamos oportunamente, y hablo en plural, no solamente el gobierno, sino también la sociedad civil. Es responsabilidad de todos. Gracias. Muchas gracias a cada uno de los ponentes por dar respuesta a estos cuestionamientos. Le pido a la señorita Ana Isabel Cuevas si puede pasar precisamente para hacer uso del micrófono, y me dicen también, sí. Ok, bueno, me dicen nada más, por último, una conclusión muy breve de cada uno de ustedes, después de haber escuchado cada uno, pues, de sus puntos de vista, de sus experiencias, si nos pudieran compartir 1 o 2 minutitos, una conclusión, sobre todo por los retos que representó la época 2007-2012 y el tiempo de la actualidad que ya comentamos un poquito. ¿Con qué conclusión nos dejan? Adela, iniciamos contigo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este foro. Muchas gracias, general, por regresar a Tijuana después de tantos años.
sin estar por acá. Y yo la única reflexión que tengo y que comparto con ustedes es hacer comunidad, es levantar la voz, es organizarnos para exigir a las autoridades que gobiernen como tienen que gobernar. No se trata de ser condescendientes con quienes ahora están a cargo del ayuntamiento, del gobierno del Estado, incluso en la presidencia de la República, sino de exigirles que cumplan con su trabajo, de exigirles que nos provean de seguridad, que nos provean de oportunidades de desarrollo para nuestra sociedad, de urbanismo para una mejor calidad de vida. Y eso solamente lo vamos a lograr, y ya se confirmó en lo que nos comentaron quienes encabezaron las áreas de seguridad en aquellos años del 2009, que sin la participación de la sociedad no se puede. Y no nada más es el día de las elecciones con el voto, es también todos los días siendo exigentes y siendo críticos y haciendo un llamado a nuestros organismos y a nuestras autoridades a que reaccionen en beneficio de todos, ¿no? Gracias. Una última reflexión con la que cree que debamos quedarnos, en este caso, en este foro ciudadano. Igualmente, estoy muy emocionado de estar aquí en mi segunda ciudad natal, así lo considero yo, en donde guardo muchos amigos, muchas personas con las que tuve contacto, y quiero recordar el lema que en aquel entonces creo que todavía sigue vigente, de que en Baja California los buenos somos más. En este sentido, solamente se trata de conjuntar estos esfuerzos a través de los líderes actuales en los diferentes ramos para que precisamente puedan coordinar esfuerzos y combatir, ¿sí?, la acción delictiva de unos cuantos, porque eso es lo que está sucediendo actualmente en todo el país. Entonces, pues yo creo que se puede llevar a cabo, se puede replicar las mismas acciones que se hicieron con anterioridad, y que Baja California sí tiene experiencia, tiene el conocimiento y lo puede solucionar. Baja California es más grande que sus problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Teniente coronel, una última reflexión. Gracias. Igualmente quiero agradecerle a todos ustedes el que nos hayan permitido compartir las experiencias, ¿no?, y el conocimiento que pudimos acumular en todo ese tiempo. Agradecerle a mi general Duarte que haya viajado desde Morelos para estar aquí con nosotros y poder compartir con nosotros, y yo poderlos saludar nuevamente hace 13 años, ¿no?, ya de que fue la última vez que nos pudimos ver. A Adela Navarro por participar, una persona con mucha influencia en la parte criminal de Baja California, y en el país se le reconoce una trayectoria tremenda por su solidez, ¿no?, moral, y por sus ganas de investigación, y esa se mete en todos lados, ¿no?, y sabe dónde golpear, y sabe dónde encontrar la nota correcta que nos está informando a todos. Por lo menos a mí, si yo quiero saber qué pasa en un área, consulto a Adela, consulto su periódico Z semanal, y yo sé que lo que dice ahí es cierto, porque lo dice Adela, pues. ¿Sí? Sí. Gracias. Y nomás, desde luego a Roberto Quijano, conocido desde tiempos, desde Fernando, aquellos tiempos difíciles. Fue un trabajo tan cercano con ustedes, ¿no?, que me permitieron a mí y me dieron la confianza para poder hacer el trabajo que yo tenía que hacer. Y la realidad es que yo le agradezco mucho a ustedes que me hayan permitido a mí haberme dado esa confianza, porque yo necesitaba esa confianza hacerlo. Y desde luego, óiganlo bien, lo dije una vez y lo voy a repetir siempre: siempre hay esperanza, siempre.
nunca está desahuciado, siempre hay esperanza. Y cada uno de nosotros, la esperanza está en la casa de cada uno de nosotros. Los hijos son la esperanza de nosotros. Hay que educarlos bien y verán que el futuro se compone. Gracias. Muchas gracias, teniente coronel. Escuchamos una última reflexión del licenciado Roberto Quijano. La verdad que muy agradecido y muy emocionado de compartir con mis tres compañeros esta mañana y con ustedes, con los medios de comunicación. A mis 62 años de nativo tijuanense, nunca había visto mi ciudad tan deteriorada, tan sucia, tan abandonada, tan llena de retos, infraestructura, tráfico. Una ciudad abandonada, cuando menos es una percepción. Sin embargo, coincido en el tema de la esperanza. Vivimos en el 2011, 12, 8, 9, que las cosas dieron un giro increíble en un término de 2, 3 años. Por eso estoy muy esperanzado, tengo el entusiasmo y las ganas, no solamente de trabajar por mi comunidad, como dice Julián, trabajar por nuestros hijos, trabajar por quienes vienen detrás de nosotros, porque tenemos que pensar que Tijuana le vamos a dejar a las futuras generaciones. La Tijuana que nos dejaron nuestros padres era una ciudad con muchos problemas, pero una ciudad boyante, una ciudad segura, una ciudad con un extraordinario desarrollo. Lamentable que probablemente le dejemos a nuestros hijos una ciudad totalmente distinta. Sin embargo, creo que cada quien dentro de su círculo concéntrico, familia, compañeros de trabajo, empresa, colonia y ciudad, tenemos mucho que hacer todavía como sociedad civil. Gracias de nueva cuenta. Muchas gracias por sus palabras y la Asociación Civil Unidos con Ley otorga el siguiente presente a cada uno de los expositores. Un reconocimiento, en este caso me permito dar lectura al que tengo en mano, que es para la licenciada Adela Navarro Bello por su invaluable participación en el primer Foro de Seguridad Total, 3 de noviembre de este 2023 en Tijuana, Baja California, y así a cada uno de ellos se le hará extensivo este reconocimiento y pido un fuerte aplauso para ellos. En este caso, para la periodista Adela Navarro Bello. También para el general Alfonso Duarte Mujica. Para el licenciado Roberto Quijano Sosa. Y también para el teniente coronel Julián Leizaola Pérez. Y también le pido, en este caso, a Fernando Otañez, quien también va a hacer entrega de un reconocimiento ciudadano en especial. Buenos días a todos. Muchas gracias a los cuatro por compartir sus experiencias en el periodo de tiempo que se analiza esta semana. Eso nos da experiencia, nos da esperanza, perdón. Y me corresponde entregarle un reconocimiento al general diplomado de Estado Mayor en retiro, Alfonso Duarte Mujica, que dice lo siguiente: en reconocimiento al ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor en retiro, Alfonso Duarte Mujica, por su destacada gestión en el ámbito de seguridad y su incansable labor para lograr la pacificación de Tijuana en el periodo comprendido del año 2008 al 2012, demostrando liderazgo, dedicación, que marcó un camino de tranquilidad en nuestra ciudad. Gracias por su invaluable contribución en representación de la sociedad civil de Tijuana, 3 de noviembre del 2023.
Bueno, se le hace esta entrega especial precisamente porque ya lo escucharon en el foro, pues regresa a Baja California después de algunos años de no estar precisamente en esta entidad. Agradecemos enormemente a los participantes de este foro por habernos compartido sus experiencias y por su labor en sus destacadas carreras, y a todos ustedes por haberse dado el tiempo de asistir. A los compañeros de los medios de comunicación les informamos que no habrá una conferencia de prensa como tal, sino que cada uno de los invitados, si es que ellos tienen la disponibilidad, podrá ser abordado en lo personal. Con esto llegamos al final de este foro. En nombre de la Asociación Unidos con Ley, agradecemos su atención y les deseamos un excelente día. Cuidado, tenemos un tripé ahí.